noches, bienvenidos a una nueva entrega de Chat Político. Aquí estamos como cada jueves a partir de las 10 de la noche en la señal número 30 de la televisión digital abierta, también en www.universidad.com.ar. Recuerden que las vías de comunicación son nuestras redes sociales, en Twitter, @señalutv, en Facebook nos encuentran como Universidad y también nos pueden ver en el canal de YouTube de Señal U. Vamos a tener una jornada muy interesante, la de hoy. Vamos a estar hablando con el secretario general del SUTE, Sebastián Enríquez. Hacemos la presentación y después empezamos la charla. Sebastián Enríquez tiene 37 años. Es profesor de Lengua y Literatura, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Como docente, dio clases en distintos establecimientos educativos de la provincia y actualmente es profesor en un CENS del barrio Campo Papa y codirector de la Cátedra Libre Julio Cortázar. En el año 2001 empezó a militar de manera independiente. En 2013, Enríquez ganó las elecciones del SUTE en la seccional de Godoy Cruz, representando la lista marrón, cercana a la izquierda. Con el mismo frente, en 2017 se presentó para secretario general del gremio de los docentes y ganó las elecciones por 52 votos a la lista oficialista. Bienvenido, buenas noches Sebastián, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Bien. Bueno, la pregunta que te vamos a hacer tiene que ver justamente con este repaso, porque primero ganaste en Godoy Cruz y ya ahora estamos hablando de la representación del SUTE en la provincia. ¿Por qué pensás que ganaron con la lista marrón? Bueno, por varias causas. De nuestra parte, la gestión o la conducción del SUTE de Godoy Cruz nos dio mucha visibilidad. Vos pensás que nosotros ganamos básicamente en el Gran Mendoza, casi todo el Gran Mendoza, que es donde se ve la influencia más fuerte justamente de la experiencia del SUTE de Godoy Cruz. Ahí eso fue importante porque alrededor de nuestra agrupación, que en realidad tiene 30 años de historia dentro del sindicato, había una serie de mitos o de cuestiones instaladas donde se jugaba mucho con esto de que si nosotros ganábamos algo o íbamos a fundir el sindicato o lo íbamos a llevar a un callejón sin salida, o éramos los que queríamos vender todo el sindicato. Bueno, había una serie de cuestiones desde la disputa política en donde se instalaban muchos lugares comunes sobre nosotros, prejuicios, etc. La experiencia del SUTE de Godoy Cruz nos sirvió en 4 años para mostrar que de eso era verdad y que no. Al punto tal que casi en los hechos terminamos dando respuesta, a veces como si fuéramos un sindicato entero, aunque éramos una seccional apenas, a un montón de compañeros y compañeras con problemas de toda la provincia. Claro. Lo cual nos permitió, por un lado, ganar como ganamos en el Gran Mendoza, en una elección que fue enorme. Vos pensás que del 2013 al 2017 nosotros duplicamos nuestros votos, ¿no? Fue el crecimiento electoral más grande que ha tenido el sindicato de un espacio. Y hicimos una muy buena elección en el interior. Bueno, por ejemplo, ganamos Tunuyán. Eso sería más de nuestra parte, ¿no? Lo que demostramos en esos 4 años. Después, bueno, la crisis de la conducción actual, obviamente, que es una crisis de una estrategia de cómo dirigir el sindicato, que llega a un callejón sin salida, que llega al piso más alto o más bajo, en realidad, de descreimiento, de desconfianza de la gente en el sindicato, y que culmina con la ruptura de esa conducción en 2 listas, ¿no? Entonces, obviamente, con todos esos factores, bueno, fue que pudimos ahí, si se quiere, pasar en el medio de esa crisis, ¿no? Con nuestra propuesta. ¿Cuál es el primer balance que hacen ustedes de la gestión y amparándonos un poco de los datos que vos has dado a conocer ya también en otras entrevistas? ¿Piensan realizar algún tipo de despido o ahí en el sindicato? No está entre nuestras preocupaciones. Nosotros primero tenemos que ser muy prudentes y responsables. Entrar, conocer, ver qué hay, la planta funcional, conocer a todos. Nosotros ya conocemos a varios de los empleados, son gente que trabaja hace años en el sindicato, ¿no? Si hay empleados por cuestiones políticas o partidarias, creo que es la minoría y no dejan de ser trabajadores del sindicato. La verdad es que no está entre nuestras principales preocupaciones. No ganamos el sindicato para meternos adentro del sindicato y ver qué hacemos con el aparato del sindicato, sino como herramienta para salir hacia afuera. Entonces, la verdad, lo que más nos preocupa, o a mí más me preocupa, no es tanto esa vida interna del sindicato, sino qué vamos a hacer hacia afuera con el sindicato. Pero bueno, habrá que ver con qué nos encontramos. Haremos un proceso de auditoría interna, haremos una serie de cuestiones para también estar tranquilos de que nos dejan
y a partir de ahí transparentar internamente y bueno, y seguir adelante. Sebastián, la próxima consulta se genera a través concretamente de lo que se produce con declaraciones, con lo que sucede a través de las redes sociales y también a través de Internet en general. La pregunta que te vamos a hacer primero es, ¿utilizás alguna red social, alguna en particular? Facebook, sobre todo. Facebook. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver con eso, con las redes sociales. Las generamos a partir de ahí y en este caso te vamos a hacer esta consulta teniendo en cuenta el tuit de la senadora Mariana Caroglio. ¿Cómo va a ser la relación con el gobierno de la provincia? ¿Tengo que contestar eso? Es interesante, es preocupante que el SUTE deje de ser la caja del botín de guerra de los K y pase a ser lo de la izquierda, Mariana Caroglio. Bueno, no, que se quede tranquila Mariana, que no va a ser la caja de nadie. Primero porque quienes van a controlar eso por primera vez van a ser los propios trabajadores de la educación del SUTE. Además, tiene algo interesante esta conducción, que es que en la Comisión Revisora de Cuentas, por primera vez va a haber una lista opositora al oficialismo ocupando lugares. El estatuto permite que a partir de un 30% de la primer minoría pueda ocupar lugar en la Comisión de Revisora de Cuentas. Cuando nosotros reformemos el estatuto vamos a tratar de flexibilizarlo para que siempre en la Comisión Revisora de Cuentas, ¿no?, haya gente de por lo menos la primer minoría. Después que nosotros venimos de la gestión de 4 años de SUTE Godoy Cruz, donde teníamos el control de todo el sindicato encima nuestro, ¿sí?, de la conducción oficial, que si nosotros hubiéramos cometido un solo desliz de 1 centímetro, ¿sí?, nos habrían expuesto públicamente hasta por donde... Tal vez estaban hasta esperando eso. Exactamente. Por eso digo, o sea, nosotros en esos 4 años dimos un ejemplo de prolijidad. Esto es lo irónico, ¿no? Nosotros siendo minoría dentro del sindicato éramos controlados por la mayoría, cuando en realidad se supone que es la minoría la que tiene que tener algún control sobre quién conduce. Nosotros no teníamos control sobre prácticamente nada de lo que ocurría con la finanza del sindicato, salvo los balances de fin de año cuando te los presentan. Pero nosotros, mes a mes, todo presentado, acá están los gastos, etcétera, plenarios, rendición de cuentas. Entonces, en eso venimos un ejemplo de tranquilidad enorme. Ese va a ser uno de los cambios fundamentales en la nueva conducción. Nosotros aspiramos a reformar el estatuto del sindicato, a introducir varias reformas que, por ejemplo, terminen con las reelecciones dentro del sindicato, o sea, que puedas tener una sola reelección y después no puedas tener más mandatos consecutivos dentro del sindicato, los sobresueldos dentro del sindicato, participación de las minorías en distintos estamentos para que haya distintos mecanismos de control, varias cuestiones que lo saneen al sindicato. Que permitan una rotación. Sí, rotación, transparencia en los fondos, los usos, las decisiones del plenario. Los sindicatos suelen discutir balances, ¿no? Es decir, cuando ya la plata ya se gastó, igual la rendís. A nosotros nos parecería interesante revertir esa cultura y empezar a debatir presupuestos dentro del sindicato. Es decir, que ¿En qué se va a gastar? Exacto. Que los afiliados tengan poder de decisión, que su conducción les presente un plan de trabajo. Sebastián, vamos a ir un corte, enseguida seguimos con otras preguntas que tenemos para hacerte, que en realidad son muchas. Dale. Y no somos los únicos. Estamos en la señal número 30 de la televisión digital abierta, esto es Chat Político, también en www.unidiversidad.com.ar. Segundo bloque de este chat político de este día jueves. Vamos a repasar nuestras redes sociales. Recordemos que estamos en Twitter en @señalutv y en Facebook en Unidiversidad. También estamos en YouTube en el canal de Señal U. Por supuesto nos pueden ver también. Y tengan en cuenta que en www.unidiversidad.com.ar pueden ver este programa, lo pueden volver a ver si tienen ganas después, obviamente, y también pueden ver todos los contenidos que se generan en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos con el secretario general del SUTE, Sebastián Enríquez. Recién estuvimos hablando un poco de los cambios y los propósitos y los objetivos que tienen ustedes para esta gestión que está arrancando, pero obviamente son cambios, varios los cambios que se vienen en el SUTE, ¿no? ¿Qué otros más nos puedes mencionar? Y nosotros queremos que el sindicato esté en función de una política más audaz en términos del debate social sobre la educación. A mí me gustaría que frente a un sindicato que estuvo años callado, muy silencioso, respecto a lo que ocurría en las escuelas y algunos debates centrales, porque la conducción básicamente estaba identificada con el proyecto político-pedagógico anterior, entonces básicamente cogobernaba, es decir, era una especie de cogestión del sistema educativo entre sindicato y gobierno.
En contraposición a eso, nosotros lo que tenemos que hacer es salir a debatir audazmente a través de los medios, de distintos recursos, lo que está ocurriendo en las escuelas. Y en vez de ser nosotros los que estamos todo el tiempo justificándonos como si fuéramos los causantes de la crisis del sistema educativo, que sean los gobiernos los que empiecen a dar explicaciones de lo que han hecho, de cómo lo van a hacer, de por qué siguen pasando determinadas cosas. Me preguntabas por las redes sociales, yo puse un comentario en Facebook que tiene ya cientos de compartidos, etcétera, donde simplemente contaba lo que uno recibe, ¿no? Lo que vive un docente o un celador cuando se enferma y tiene que empezar a hacer andar el mecanismo burocrático de control de ausentismo, donde ya la gente, no solamente por el ítem aula, sino ya por ese mismo mecanismo, prefiere ir a trabajar enfermo que estar... que cumplir con todos antes esos que pasos, vos, claro. digamos, sí, que es llamar a un médico a domicilio que no nos están extendiendo los certificados en la casa. Entonces, en las guardias no te los dan. Ya está, estoy enfermo, tengo que salir a peregrinar, a conseguir un certificado, no un certificado, alguien que me dé un diagnóstico, que es obvio que estoy enfermo. Te hacen el diagnóstico y no te dan el certificado. Después te voy a llamar a control de ausentismo, una empresa privada que nos controla. Hay gente que está las 24 horas pegadas al teléfono y no logra que lo atiendan. Yo hice la prueba ayer, por eso puse ese comentario en Facebook. Yo agarré el teléfono a propósito y empecé a llamar a control de ausentismo. No estaba enfermo. Llamé 15 veces. No me atendieron. ¿Qué pasa con la persona que está enferma al lado de eso? Que después de las 4 de la tarde, si no la atienden, tiene que ir a hacer un descargo. Nosotros tenemos que ir después a presentar una nota para explicar que no nos atendieron el teléfono. ¿Sí? La empresa de control de ausentismo. Y ese es el principio de un peregrinar de problemas donde la salud quedó de lado. O sea, acá se convirtió simplemente todo esto en un problema de ausentismo, y el problema de la salud quedó totalmente perdido. Hoy me cruzaba con un médico justo de casualidad, ¿viste? Cuando se alinean los astros, como quien dice. Sí. Me dice, che, bueno, vi que ganaste, hay que hacer algo con esta discusión del ítem aula. Dice, vienen las maestras de tal y tal escuela, les quiero dar 5 días, y ellas me dicen a mí, no, dame 2, ¿me entendés? En contra de los diagnósticos de los médicos, ¿sí? Bueno, por esto de no entrar en este mecanismo burocrático. Bueno, vos hablabas de mecanismo burocrático, pero también mencionabas el ítem aula, y te vamos a preguntar justamente cuál es tu opinión, teniendo en cuenta que la justicia se tiene que expedir si es constitucional o no el ítem aula, que obviamente es resistido por los docentes. Para nosotros obviamente no es constitucional, pero nosotros no le prendemos velas a ningún santo, y menos a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar sentados esperando un fallo, un milagro de ese lugar. No por nada ese fallo está demorado. Hoy los compañeros de SADOP presentaron algo que para mí tendría que haber hecho ya el SUTE, que es además un recurso, una acción judicial, porque además el ítem aula vulnera el derecho de huelga. Nosotros lo vamos a discutir en la paritaria, lo vamos a discutir en la calle, lo vamos a seguir discutiendo y vamos a tratar de ganar a la sociedad para esta discusión. Me parece que esto es lo más importante. Que vuelvo al eje anterior, ¿no? Vamos a ir a debatir públicamente. Nosotros perdimos la batalla del ítem aula, la perdimos. ¿Cuál fue la falla en la comunicación en ese caso? De parte, digo, de los docentes, porque de parte de las autoridades estuvo más que claro y lograron el objetivo. Que el sindicato, porque esto es una campaña de prestigio que no inició este gobierno, tiene más de una década, bastante más, y como el sindicato estaba alineado políticamente con el gobierno anterior, permitió que esta campaña se instalara por no salir a discutir al gobierno con el que estaba de acuerdo. Cuando la presidenta anterior, en cadena nacional, en el Congreso, dice, nos llama a la reflexión porque trabajamos 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones y tenemos estabilidad laboral, en ese famoso discurso, ahí se abrió una grieta entre los docentes y este gobierno enorme, ahí tuvo una grieta, y nuestro sindicato, en vez de agarrar y salir a defendernos públicamente y decir, la presidenta se equivocó, aunque estuvieran aliados políticamente a ella, tuvieron una respuesta muy tibia. Entonces, si tu propio sindicato es incapaz de explicarle a la sociedad y al propio gobierno con el que se sentían representados cuál es la verdadera situación de las escuelas, bueno, ¿qué le quedaba al docente común en la escuela? Hay docentes que se han ido del gremio, está clarísimo eso. ¿Cómo piensan ustedes volverlos a traer? Bueno, con estos gestos de saneamiento del sindicato, de una actitud distinta del sindicato hacia afuera, hoy todos, incluso quienes perdieron las elecciones dentro del sindicato, reconocen que hoy en las escuelas hay mucha expectativa. Hay alegría, hay entusiasmo, hay esperanza. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos impulsando ya es una campaña de afiliación masiva. ¿El conflicto que hay entre el gobierno y los docentes influye a la hora del dictado de clases? ¿En qué sentido? Digo, si de alguna manera condiciona el trabajo de los docentes, o también por ahí, como decíamos recién, el mensaje que el gobierno puede transmitir a la sociedad en general y que de alguna manera afecte el dictado de clases. Sí, lo afecta de muchas maneras.
Primero porque es desmoralizante. Bueno, una cosa es sentir que te están respaldando socialmente y públicamente, y otra cosa es sentir que te están, digamos, atacando desde todos los frentes. Eso te hace trabajar de una manera. Digo, de una manera, y después lo que compensa eso y lo que hace que los docentes y celadores sigan sosteniendo la escuela pública como lo sostienen, a pesar de todo ese ataque, es ese vínculo que tenemos con la comunidad, con los alumnos, con los padres, que es lo que nos permite ahí resistir esas andanadas, pero obviamente te condiciona en el ánimo, en el estímulo. Si no fuera por el vínculo que uno crea con los chicos, con los jóvenes y adultos, sería ya muy cuesta arriba. Bueno, vamos a ir a la próxima pregunta, pero la respuesta la decís cuando volvamos del bloque, ¿te parece? Dale. La pregunta tiene que ver justamente con la influencia del triunfo de la izquierda en el SUTE en los resultados de las próximas elecciones aquí en la provincia de Mendoza. Enseguida respondés, ¿puede ser? Dale. Nosotros estamos aquí en Chat Político, recuerden, la señal número 30 de la televisión digital abierta, también estamos en www.universidad.com.ar. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Seguimos aquí en Chat Político, ya venimos con el último bloque, habíamos dejado una pregunta pendiente. Vamos a recordar primero dónde nos pueden ver. Estamos en la señal número 30 de la televisión digital abierta. También pueden volver a ver el programa en www.universidad.com.ar. Recuerden los contenidos de Chat Político y todos los que se generan en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Las redes sociales son en Twitter, @señalutv, en Facebook nos encuentran como Unidiversidad y también recuerden que estamos en el canal de YouTube de Señal U. Volvemos con el secretario general del SUTE, electo hace algunas semanas, con el cual estamos hablando de distintos temas. Había quedado una pregunta pendiente, Sebastián, y era si el triunfo de la izquierda en el SUTE puede influir en las elecciones de la provincia. La verdad que no sé, no tengo cómo saberlo. Yo sí sé que en realidad es una ingenuidad creer que hay una relación directa entre la elección sindical y una elección política. Se juegan muchos otros elementos. Los trabajadores, las personas en general, sobre todo los trabajadores en el marco de la cuestión sindical. A ver, si no, por ejemplo, la Celeste, que estaba ligada al kirchnerismo, no hubiera dirigido 20 años el sindicato pasando por gobiernos peronistas y gobiernos radicales. Claro. O la CGT, que ha sido históricamente conducida por el peronismo, digamos, hoy parece un fiel ladero del macrismo, por lo menos durante el principio de su gestión, sobrevivió a la alianza, gobiernos radicales, peronistas, se peleó con el peronismo. Eso no es automático. Ahí hay cosas mucho más complejas. A nosotros no nos votaron, el 30 y pico % de gente que nos votó no es un 30 y pico % de docentes de izquierda, eso sería una ingenuidad tremenda. No habríamos ganado si nos hubieran votado simplemente docentes, celadores y directivos de izquierda. Tan sencillo como eso. Nosotros nos votó un montón de gente que justamente superó un prejuicio respecto a nuestra identidad ideológica y lo que puso en la balanza era si habíamos sido eficaces a la hora de defender sus intereses como trabajadores. Por eso digo, lo de SUTE Godoy Cruz fue tan importante. Porque hasta lo de SUTE Godoy Cruz era la marrón, que son los chicos de izquierda, bueno, tienen buenos principios, etcétera, pero son todos esos prejuicios que hay con eso. ¿Subestimándolos? Subestimándonos. Y con la segunda vez que nos subestimaron, ¿no? Porque la primera vez y ganamos Godoy Cruz. Lo que demostramos con lo de Godoy Cruz es que la conducción puede tener una identidad ideológica variada, además, porque nosotros tenemos toda una heterogeneidad ideológica, que se simplifica al decir que es de izquierda. Tenemos una amplia heterogeneidad, tenemos compañeros independientes, pero supimos construir con el conjunto a partir de acuerdos. Acuerdos que tienen que ver con esto que te decía, con la realidad de las escuelas. ¿Y esto es negar nuestra identidad política? No, nosotros aportamos cosas de valor de la izquierda, que son parte de la tradición sindical de la izquierda, de lo mejor de la izquierda sindical, porque también hay errores en la izquierda sindical, que es la solidaridad entre trabajadores, que es la independencia política respecto a la patronal, es decir, los gobiernos en nuestro caso. Esto de la no reelección, de los no sobresueldos, son valores claramente de la izquierda, de su tradición de querer terminar con cualquier tipo de privilegio. Y que los trabajadores no nos volvamos verdugos o privilegiados respecto a nuestros propios compañeros. ¿Qué piensa la mayoría de los trabajadores de sus direcciones sindicales? Digo, enfrentemos eso. ¿Y cuál es el orgullo que tenemos de las grandes direcciones de nuestros sindicatos? Algunos son empresarios directamente. No se sienten identificados.
y que a algunos les tenés miedo. Hay trabajadores que tienen miedo a sus direcciones sindicales por el nivel de ligazón que tienen con las patronales. El SUTE no llegó a ese nivel de descomposición. Eso la Celeste no es lo mismo, ni fue lo mismo que esos sectores. Pero llegó a niveles de connivencia con el gobierno tan importantes que la pusieron ahí, al filo. Pero yendo a lo más grande, los sindicatos de los sectores privados, ¿no? Nosotros nos oponemos por el vértice a ese tipo de sindicalismo. Y eso nos cuesta enormemente. Somos los que somos perseguidos dentro de los sindicatos por nuestra identidad política. Los que corremos el riesgo de que nos expulsen de los sindicatos, que nos echen de los lugares de trabajo. Entonces, si eso es ser de izquierda, bueno, no hay ningún problema. Pero después, ¿no? Hay como muchos prejuicios o fantasías sobre eso. Así que veremos cuál será el resultado electoral. A los dirigentes del SUTE nos van a ver en el sindicato militando lo que tenemos que hacer en el sindicato, centralmente. Y después, todos nuestros compañeros del sindicato tienen derecho, no solamente nuestra conducción, vamos a ver a delegados, a distinta gente, militando cuestiones políticas, es parte de la democracia. Sebastián, venimos ahora con una videoconsulta. La pregunta te la va a hacer la secretaria Mirta Fayet. ¿La vemos? Dale. La primera es que con esto de que se establece un mínimo vital y móvil de salario en 10.000 pesos, ¿cómo impacta esto en los compañeros celadores y en los compañeros docentes? Y mi otra pregunta tiene que ver con todos los cambios en educación que viene tratando de instalar este gobierno, o sea, cuál es su opinión y qué es lo que se piensa hacer debido a los cambios de secundaria, plan maestro, etc. Bueno, pequeñas preguntas. Sí. Lo del salario mínimo vital y móvil está interesante porque ha quedado muy de lado y a nosotros ahora nos va a impactar directamente. ¿Por qué? Porque ahora el salario inicial, como el gobierno nacional cerró la paritaria, se está manejando con un criterio acordado en algún momento con CETERA, que es que el salario mínimo docente en todo el país tiene que ser el salario mínimo vital y móvil más el 20%. ¿Eso qué significa? Bueno, ahora lo que han acordado, lo que impuso el gobierno en el Consejo del Salario, es un aumento a un año a 10.000 pesos. Sí, ahora paulatino en tres. Sí, en tres tramos. Que culmina en julio del año que viene en 10.000 pesos. ¿Qué significa eso? Ahora 800 pesos más en este primer tramo. Significa que a nosotros nos deberían aumentar 800 pesos más de salario inicial de acá a enero. Y en enero unos 700 pesos más, etc. Entonces nos están ya condicionando, diciendo cuál es el salario inicial docente. Y los celadores quedan directamente debajo del salario mínimo vital y móvil. Sí. Directamente debajo. Y el salario mínimo vital y móvil está desfasado ya de la canasta familiar. Que hay una diferencia de 5.000 pesos. Claro. Con los pensando números, en el final que va a ser de 10.000 el año que viene. Exacto. Y pensando que ese número todavía ya es modesto, ¿no? Que no es que no llevaron los números más altos que podríamos haber llevado. Esas conducciones sindicales llevaron un número que se podría discutir. Aún así quedó desfasado en 5.000 pesos al año que viene. Claro. Vamos a ir a otra videoconsulta. Dale. En este caso la pregunta te la hace el especialista en educación Alejandro Castro Santander. Lo vemos y vos respondes. Dale. ¿Qué podemos hacer hoy para trabajar más el tema de la convivencia, del bienestar, en los vínculos, en el clima que se va produciendo en cada una de las instituciones educativas y que sabemos que influye mucho en la calidad, influye mucho en los logros académicos y también en la salud de los docentes? ¿Cuál sería la respuesta? Alejandro es un vivo, porque la pregunta que me hace llevaría 2 programas a contestarla entera. Hemos compartido espacio con Alejandro, justamente ahí nos conocimos. Lo que pasa es que cuáles son las causas de eso, son muy complejas. Él lo sabe y está de acuerdo en eso. Hay toda una tensión hoy dentro de la escuela que es muy difícil, pero tiene muchas aristas. Hay violencia desde arriba, hay violencia institucional. Tengo que ser claro en eso. Es decir, cuando el gobierno sale con lo del ítem aula y todas estas cuestiones, genera toda una lógica de arriba hacia abajo, donde de mando, ¿no? De comando dentro del sistema, donde se da mucho poder a veces a las autoridades para llevar adelante la escuela a rienda firme. Ante la crisis de la escuela se la soluciona a través del mandato. ¿Se entiende? De la orden. Es decir, si la escuela se cae a pedazos y no tiene agua, se da clases igual. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Entonces, cuando la escuela entra en crisis y no le pueden dar respuesta a las causas, viene la cuestión de la orden. O uno que ordena, otro que ordena, otro que ordena, hasta que llega al de más abajo. Eso genera un tipo de violencia. Tuvo un crecimiento del acoso laboral en las escuelas.
Después nosotros apenas subimos en Godoy Cruz teníamos una nota que le hemos llamado ¿y esto a quién le toca? Porque nos llamaban de las escuelas y con este clima interno de violencia entre compañeras. A ver, por decirte algo, si faltan 3 maestras en una escuela, porque una se enfermó, la otra también se enfermó y la otra se fue de licencia porque le pegó un alumno, ¿sí? El reglamento dice que el directivo tiene que encargarse de los chicos si faltaron un día. Y bueno, pero ¿cómo hace una directora para encargarse de 3 cursos al mismo tiempo? Entonces la directora agarra y reparte los chicos a las otras maestras. Y las maestras se enojan porque no les corresponde que les repartan a los chicos. Y entonces, ¿para qué generó todo eso? Ese movimiento, esa situación. La generó esta crisis, ¿se entiende? De salud, etcétera, de desgaste, de cansancio. Entonces el desafío es ver cuáles son las causas de fondo. Porque si no terminamos descargándonos entre nosotros, entre quienes sostenemos el sistema. A mí lo que más me duele de la violencia, padres, madres, alumnos, docentes, directivos, celadores, es que en definitiva somos los que sostenemos la escuela. Somos los que nos enfermamos sosteniéndola, el papá es el que se preocupa porque el baño está colapsado, porque la cloaca rebalsó, porque el techo se cae a pedazos. Y a veces se enojan con la directora porque cree que la directora no gestionó, que la directora tiene una carpeta de notas así presentada de infraestructura. ¿Se entiende? Entonces, eso carga de violencia. La escuela es la caja de resonancia de problemas sociales que la exceden. Que no están preparados para hacerle frente a y los después, docentes. claro, exacto. Y después el chico, si se aburre y por eso se vuelve problemático, no es culpa del chico y tampoco es culpa del docente. O sea, no es culpa del docente que, por ejemplo, como salió en un medio, que el 16% de las secundarias en la provincia tengan internet para trabajar con los chicos en las aulas. Pero todos los chicos van con celular a la escuela. Entonces los chicos tienen más tecnología que la escuela. Y ese desfasaje, ¿de quién es la culpa? Y nosotros tenemos que hacer malabares con eso para que el chico no se aburra. Es difícil. Y eso genera frustración. Y la frustración, impotencia. Y la impotencia, reacciones violentas. Bueno, Sebastián, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, te deseamos también muchísima suerte y que puedas lograr todos tus objetivos y el de tu equipo en esta gestión en el SUTE. Y bueno, en cualquier momento estaremos en contacto con vos nuevamente. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta aquí llegamos con Chat Político. La invitación es para el próximo jueves, como siempre, a partir de las 22 horas. Recuerden que pueden volver a ver el programa en www.unidiversidad.com.ar. Hasta la próxima.